Gloria a Dios, aleluya. Dios me los bendiga en este maravilloso día. Le damos las gracias a Dios por ser tan bueno. Gracias a Dios por sus grandes misericordias que Dios nos está permitiendo estrenar el día de hoy. Dios es tan maravilloso con cada uno, ¿verdad?, de nosotros. Dios hace llover, dice el Señor, sobre justos y pecadores, buenos y malos, ¿verdad? Y Dios a cada uno nos da el día a día la oportunidad, le puedo decir, ¿verdad?, de buscarle a Él, y también a aquel que no le ha buscado, no le ha permitido entrar y que more en su corazón. Hoy es la oportunidad, déjenme decirle, ¿verdad?, que usted puede hacerlo, ¿verdad? Hoy es la oportunidad que usted puede decidir también, ¿verdad?, abrirle su corazón al Señor el día de hoy y entregárselo, ¿verdad? Traigo, ¿verdad?, una palabra de Dios, ¿verdad?, que va a ser de bendición para nuestra vida, para así de esta misma manera como le había comentado la vez pasada, de que iba a subir, ¿verdad?, mi testimonio de que como Dios, ¿verdad?, le puedo decir, me alcanzó, ¿verdad?, le puedo decir, cómo Dios, le puedo decir, obró en mi vida, le puedo decir. Es necesario, hermanos, que hablemos, ¿verdad?, que testifiquemos la grandeza del Señor, le puedo decir, ¿verdad?, que hablemos, le puedo decir, porque a veces muchos de nosotros, le puedo decir, no los mantenemos confidencial, así le puedo decir, escondido, le puedo decir, y hay personas, déjenme decirle, que tal vez están pasando esa misma experiencia, déjenme decirle, y ellos a veces se ponen a pensar, ¿verdad?, qué es lo que está pasando, no entienden, pero por tu testimonio, ¿verdad?, y el testimonio, ¿verdad?, de uno que es de Dios, déjenme decirle de que Dios vive, Dios cambia, Dios transforma, Dios liberta, déjenme decirle, el poder es de Dios, ¿verdad? Y es que Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Es que Dios también quiere libertarte a ti, ¿verdad? Déjame decirte que tal vez no le has entregado tu corazón al Señor. Dios quiere alcanzar tu vida el día de hoy. Ábrele tu corazón al Señor. Hoy es la oportunidad que tú tienes, el mañana no lo sabemos, déjeme decirle. A veces nosotros lo dejamos para otro día, pero no sabemos de lo que vendrá el día de mañana. Hoy que tenemos la oportunidad es necesario que busquemos al Señor para, ¿verdad?, para poder comenzar, como siempre les hago yo, ¿verdad?, a ustedes, de que le hagan la invitación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a su vida, y que siempre le permitan, ¿verdad?, que moren ustedes, ¿verdad?, que le guíen nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, que me guíe en mi vida, ¿verdad? En mi caminar es necesario en nuestra vida, porque Él nos guía a toda verdad y a toda justicia, dice el Señor, ¿verdad? Hoy es la oportunidad, si te has apartado también de los caminos del Señor, hoy es la oportunidad que tú tienes para reconciliarte con Dios, ¿verdad? Hoy puedes decirle al Señor, ¿verdad? Puedes pedirle que Él te perdone, Él te perdona. Hoy que tienes la oportunidad, tú, ¿verdad? Puedes alcanzar, ¿verdad?, el perdón de Dios. El mañana tampoco no lo sabemos, déjenme decirle. Por eso es necesario que hoy lo hagas, déjame decirte, ¿verdad? Dios es bueno, Dios ha hecho y seguirá siendo tan maravilloso con cada uno de nosotros. Vamos a estar haciendo esta breve oración. Que sea Dios, ¿verdad?, tocando tu vida. Que sea Dios, ¿verdad?, a través de este testimonio obrando en tu vida, a través de esta palabra también obrando en tu vida, ¿verdad? Dios es bueno, Dios es poderoso. Vamos a orar. Padre bendito Dios, Señor eterno. Aquí estoy, mi Cristo maravilloso, Señor, delante de tu santa y divina presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, primeramente, Señor. Gracias por la oportunidad que tú me das, Señor eterno, en esta hora, Padre, de poder yo anunciar, Padre, esta preciosa palabra tuya, Señor. Y también, Señor, de poder, Señor eterno, Padre, de testificar, Señor eterno, lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Gracias, Padre, bendito Dios, Señor eterno, Padre. Aquí estoy, Señor,
en obediencia a ti, Señor, en obediencia a mi Cristo maravilloso, Señor eterno, Padre. Y perdóname, Señor, por no haberlo hecho antes, Señor. Gracias, mi Cristo de poder, Señor eterno. Sé tú obrando en cada vida, Señor. Sé tú libertando, Señor eterno, esa vida. En el nombre de Jesús, Padre. Cumple tu propósito, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dios tiene propósitos grandes para tu vida como para la mía y para cada uno de las personas que Dios ha mandado a este mundo, ¿verdad? El propósito de Dios no es que nadie, ¿verdad? Que las personas se estén perdiendo. Él no quiere, dice, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿verdad? El enemigo se ha levantado fuertemente a engañar, ¿verdad? Desviarnos, ¿verdad? De los propósitos de Dios, ¿verdad? Pero no debe de ser así, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad? La luz del Señor ha venido ya a nuestras vidas, ya para iluminarnos, es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad? Y nos mantengamos firmes y fuertes en el Señor, ¿verdad? Y que el enemigo no nos desvíe, ¿verdad? De los propósitos de Dios. Es necesario que seamos muy valientes, le dijo el Señor a Josué. Y lo mismo Dios te está diciendo el día de hoy, ¿verdad? Para que seamos muy valientes. Voy a compartir este versículo de la palabra de Dios en Salmo 19:1. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, aleluya. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Vemos lo que hacen, ¿verdad? Los cielos. Ellos están contando la gloria de Dios, dice, ¿verdad? Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Todo lo que nuestros ojos ven, ¿verdad? Le puedo decir, es todo lo que Dios hizo, le puedo decir, ¿verdad? Entonces, déjenme decirle, ¿por qué no nosotros? Déjenme decirle, si la naturaleza, lo que Dios hizo, está contando la gloria de Dios, déjenme decirle, y el firmamento anunciando la obra de sus manos, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros, que Dios, verdad, nos ha dado una boca, déjenme decirle, para anunciar las grandezas y maravillas que Dios puede hacer, verdad, en nuestras vidas? Ahí donde el enemigo te dice, verdad, no se puede, o tú no puedes, o no vas a salir de ahí, déjame decirte que hay un Dios de poder, que Él sí puede libertarte, déjame decirte, verdad, Él sí puede sacarte de ahí donde el enemigo te dice no vas a poder. Déjame decirte que tú sí puedes, sí puedes. Dios está aquí para ayudarte. Dios ha venido el día de hoy para ayudarte, déjame decirte, ¿verdad? Para, ¿verdad?, sacarte del hoyo cenagoso, ¿verdad? Déjame decirte, donde el enemigo te fue a meter. Dios, ¿verdad?, ha venido el día de hoy para sacarte de ahí, para limpiarte, para purificarte y para usarte grandemente y para cumplir su propósito en tu vida como en la mía. Dios es grande y maravilloso. Bueno, he tomado tanto tiempo, déjenme decirle, dirán, ¿por qué no los habías hecho antes? Lo mismo yo le digo al Señor, perdóname por no haberlo hecho antes, porque es algo que Dios me envió. Es algo que Dios me envió a hacerlo y no lo había hecho, déjenme decirle, ¿verdad? Dirán, ¿por qué la hermana Madaí no lo había hecho antes, hermano? Punto número 1, yo he estado en proceso, déjenme decirle, todos entramos en un proceso, déjenme decirle, desde cuando Dios te alcanza, déjenme decirle. Hay personas, déjenme decirle, que bien por ellas, que son así, ¿verdad? Que les gusta hablar mucho. Hay personas, le puedo decir, que con las personas, ¿verdad? Le puedo decir, no sé, como que se sienten más libres, ¿verdad? Como en el mundo, voy a decir que eran así, ¿verdad? Libres, voy a decir así, que hacen muchas amistades, voy a decir así, ¿verdad? Y que les gusta hablar. Pero hay personas que no son,
bueno, con pena voy a decir, ¿verdad? Y ahí vemos personas que somos con pena, déjenme decirle. Y dirán, la hermana Madaí le daba pena hablar de la grandeza del Señor. No, hermano, no de esta pena de hablar de Dios, ¿verdad? Sino que pena por nosotros anunciar, ¿verdad? ¿Me entiende? Esto, lo que está pasando, le puedo decir, ¿verdad? En nuestra vida, por pena del humano, lo cual no viene de Dios, porque eso nos está evitando anunciar, le puedo decir, ¿verdad? Lo de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Una cosa sí sé, yo le he estado orando todos estos años, son años, hermano, ¿eh? Todos estos años, déjenme decirle que sean el momento perfecto, déjenme decirle, ¿verdad? Para yo hacerlo, le puedo decir, orándole a Dios, ayúdame, Señor, cumple lo que tú me habías dicho, ábreme puertas. Déjenme decirle todo esto, les lo he estado pidiendo a Dios, ¿verdad? Porque no es fácil, hermano, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Usted y yo vamos a hablar algo, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Que tal vez tú y yo le puedo decir no vivimos, ¿verdad? Y que solamente, ¿verdad? Le puedo decir no los estemos inventando o hablar alguna mentira, ¿verdad? Nosotros estamos aquí solamente para anunciar la verdad y más que la verdad, déjenme decirle, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere, que nosotros anunciamos la verdad y más que la verdad. Déjenme decirle, Dios es tan grande y maravilloso, déjenme decirle, ¿verdad? Déjenme decirle, voy a empezar, ¿verdad? De cuando, bueno, voy a irle cortando, déjenme decirle, ¿verdad? Para no hacerlo largo, ¿verdad? De por sí que ahora ya Dios ya me libertó, ¿verdad? Déjenme decirle esta lengua y pues ahora, ¿verdad? Me dicen que hablo mucho, déjenme decirle, ¿verdad? Me dicen que hablo mucho, digo yo, bueno, de lo tartamudo y aún todavía se me pega, déjenme decirle, ¿verdad? De lo tartamudo, de ahí Dios me libertó, ¿verdad? A no hacer amistades, aún todavía me cuestan, déjenme decirle, ¿verdad? Y no es que no quiera amistades, sino que me da pena aún tener amistades, le puedo decir, ¿verdad? Pero Dios es grande y Dios es poderoso, déjenme decirle, Dios va a hacer y va a llevar a cabo y te va a sacar, déjenme decirle, de la cueva donde tú te encuentres, déjenme decirte, para que tú sigas adelante, déjame decirte, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Es poderoso. Y Dios nos va a sacar de ahí donde nosotros estemos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él lleve a cabo su propósito en nuestra vida, ¿verdad? Déjenme decirle, y que Dios va a cumplir en mi vida lo que Él ha dicho, ¿verdad? Déjenme decirle, como dijo el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Lo mismo tienes que decir tú, Jehová cumplirá su propósito en mí, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces le puedo decir, ¿verdad? Que yo de muy pequeña le puedo decir, a mí, ¿verdad? Yo nací, ¿verdad? Le puedo decir en un lugar, ¿verdad? Para que ustedes vean por qué causa yo traía algo, un poco de lo que yo ya sabía de la palabra de Dios. No saber del tanto, ¿verdad? Quiero decir, porque era solamente una niña, pero que si con los ojos ven, los niños al ver, le puedo decir, se dan cuenta de las cosas. Tal vez no tenía el entendimiento de la palabra de Dios. Tal vez no me dejaba dirigir por el Espíritu Santo y siempre lo he dicho, no lo tenía porque no me dejaba, no le obedecía. Porque hay personas que ahora tal vez muy en día se llamen cristianas, pero si no hacen la voluntad de Dios, hermano, no le obedecen al Espíritu Santo, es que no lo tienen, no le quieren hacer caso, son desobedientes, ¿verdad? Así yo andaba yo como esa siendo niña, ¿verdad? Como niño, ¿verdad? Le puedo decir, desobedientes, le puedo decir, ¿verdad? Mis padres, déjenme decirle, mi mamá pues no puedo decir que era cristiana porque sí aceptó a Cristo, pero nunca fue a una iglesia, nunca se congregó, nunca, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entienden? No puedo decir pues, de esa manera, ¿verdad? Porque cristiano es aquel que ha decidido tomar la cruz de Cristo, negarse a sí mismo, déjenme decirle, ¿verdad? Y seguir adelante. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, ¿verdad? Pues lo que puedo decir yo, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? Nunca fue, voy a decir, ¿verdad? También fue una mujer, es todavía una mujer apartada, voy a decir, no para buscar al Señor, ¿verdad? Anteriormente tampoco, ¿verdad? Sino que le puedo decir, ¿verdad? Pues ella, ¿verdad? Fue igual que yo, tal vez tímida, ¿verdad? Sí, apenada, nunca fue de amistades, voy a decir, ¿verdad? Bien por mi mamá, ¿verdad? Le puedo decir.
Pues mi papá tampoco, ¿verdad? Fue cristiano, ¿verdad? Sí le puedo decir, ¿verdad? Y no lo es todavía, ¿verdad? ¿Me entiende? Estamos orando que de Dios es el poder, ¿verdad? Y que Dios, ¿verdad? Lo va a libertar algún día y Dios, ¿verdad? Le puedo decirlo. Va a obrar, ¿verdad? A nuestro favor, ¿verdad? ¿Me entiende? En su vida, ¿verdad? Seguir orando, ¿verdad? Llevándole la palabra, ¿verdad? ¿Me entiende? Y diciéndole que Cristo le ama y que en Dios hay perdón y salvación, déjenme decirle, ¿verdad? Y que Dios se puede glorificar allí en lo imposible, ¿verdad? Entonces le puedo decir solamente aquí, le puedo decir, era mi abuelita, la cual yo le llamo, ¿verdad? Porque aún todavía vive, ¿verdad? Y le llamaba mi mamá Chona. ¿Por qué? Porque mi mamá, porque es mi segunda mamá, ¿verdad? Déjenme decirle, la mamá de mi papá, la cual, ¿verdad? Le puedo decir, ella me inculcó, ¿verdad? La palabra de Dios, le puedo decir, me llevaba a la iglesia. Ella más que todo tomó el lugar como una mamá para instruirme en el camino del Señor, le puedo decir, llevándome, invitándome a la iglesia como usted lleva a su hijo, a su hija, a su niño, a nuestros hijos, como lo llevamos nosotros, le puedo decir, vámonos a la iglesia, vamos acá, ¿verdad? ¿Me entiende? Así. Por eso digo yo, usted como papá, como mamá, es necesario que asuma esa responsabilidad, que lleve a su hijo, que le diga, vámonos, aunque él tal vez se quiera quedar en el vicio. Dígale, vámonos, hoy no lo vas a entender, mañana lo comprenderás, ¿verdad? ¿Me entiende? Es por tu propio bien, ¿verdad? Es necesario que busques a aquel que te dio la vida. Si tú no quieres ir a hacer esto, entonces déjame esos vicios y quítale las cosas que le están inculcando, ¿verdad? A perder su salvación a ese niño, a ese joven, déjenme decirle, ¿verdad? Porque tampoco, ¿verdad? Como dice, se lo va a llevar arrastrando si ya es mayor de edad, pero si usted está todavía como papá, como mamá, bajo su responsabilidad, es necesario que usted lo haga, ¿verdad? Y que le ore al Señor por él, ¿verdad? O por ella. Y que tome la decisión de ir, ¿verdad? En este caso, mi abuelita sí lo hacía, a pesar de que nosotros éramos las nietas. Y lo que yo miraba mucho, que porque mis hermanos éramos todos menores de edad. Algunos decían, no le puedo decir, ¿verdad? No queremos ir hoy. Ella pues tomaba bien eso, ¿verdad? Que hoy sí no nos esforzaba de la manera, vamos, porque no era la mamá, sino que porque se apegaban a mi mamá, que, ¿verdad? Ellos no querían ir. Pero lo que yo digo siempre había en mi corazón, ¿verdad? Digo, yo todos decían no y yo en mi corazón, a pesar de que yo no quería también a veces, ¿verdad? Algo me ganaba dentro de mi corazón, déjeme decirle, a yo decir que sí quería ir. Y me iba, le puedo decir, ¿verdad? Me iba con ella. Ahí le puedo decir bien a adorar a Dios. Yo miraba, iba a los cuartos de los niños, le puedo decir, me llevaban a cuidar. Tengo memoria de eso todavía, le puedo decir, ¿verdad? Y aún, ¿verdad? De la preciosa alabanza, le puedo decir. Había muchas alabanzas que entonaban, pero siempre me encantaba esta alabanza. Siempre hay una alabanza que te gusta más a ti, déjame decirte, ¿verdad? Y a mí me encantaba esta preciosa alabanza que la he llegado a comprender ahora, porque Dios la ponía en mi corazón. A veces tú tienes, cuando eres niño, no comprendes que Dios te está hablando a través de una alabanza, a través de un mensaje. Y esa alabanza pareciera que Dios me la grabó en mi mente y en mi corazón, la puso ahí, la cual que esa alabanza me encantaba entonarla, a veces cuando daban privilegio, cuando pasábamos allá en la iglesia, aunque sea era la misma alabanza, no es que no me supiera otra, ¿verdad? Sino que era la misma alabanza que a mí me encantaba, déjenme decirle, ¿verdad? Yo pasaba a entonar esta alabanza que dice, quita la piedra. Que dice, quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, que ese es tu deber. Y si proseguimos, vamos a vencer. Hermano, es una preciosa palabra que Dios está dando, ¿verdad? Pero también nosotros hay algo que tenemos que quitar en nuestras vidas, esos obstáculos. Hay almas que se están perdiendo. Hay almas, ¿verdad, hermano? Y es necesario que nosotros anunciemos la verdad. Es necesario que nosotros anunciemos la palabra, ¿verdad? Le puedo decir la alabanza, mira que las almas se van a perder.
Mira tú también que las almas se van a perder. Y eso es algo que me encantaba a mí andarla entonando esa alabanza siempre, ¿verdad? Hay tantas cosas que Dios ha venido aclarando hasta el día de hoy en mi vida, déjenme decirle, en lo cual me siento maravillada del poder de Dios, en lo cual me siento maravillada de lo que Dios ha hecho. A veces hay niños que por qué se dicen por qué sufrí tanto o por qué estoy sufriendo tanto. Déjame decirte, porque Dios tiene propósito grande para tu vida. A veces hay jóvenes que dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? A veces hay adultos así también, ¿verdad? Pero déjame decirte, porque Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Créele a Dios, ¿verdad? Refúgiate en Dios. No mires, ¿verdad? Tal vez te lastiman tu corazón. Tal vez te lastiman tu persona. Pero es necesario que seamos fuertes. Es necesario que nosotros seamos muy valientes. En aquel tiempo, como les decía, yo iba a la iglesia. Yo me gustaba cantarle. Tal vez no cantaba bien, ¿verdad? Le puedo decir, no digo, tengo ahí, puedo cantar muy bien, pero quiero decir, ¿verdad? Que era una niña, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Era una niña, pero bueno, yo a lo que podía lo hacía, voy a decir. Mi abuelita me inculcó eso, ella le encantaba, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Yo me involucrara en las cosas del Señor. Me decía ella, ¿verdad? Le puedo decir, me instruía, me decía que eso era bueno. Me enseñaba su jardín. Ella se ocupaba de llevar las flores a la iglesia. Ella me inculcaba eso, cuidarlas. Y me decía, hija, dice, ayúdame a cortar estas flores que van a ser para el altar de la iglesia. Bueno, está bien, ella hacía todo eso. El altar, ella le mandaba hacerlo, no sé cómo se llama, lo que usaba en la mesa del altar. Todo eso. Cuando había para hacer el aseo, me encantaba hacer el aseo en la iglesia, me encantaba limpiar. Y me encanta aún todavía, déjenme decirle. Siento que nunca lo podría dejar de hacer. ¿Por qué, hermano? Porque son cosas, ¿verdad? Son privilegios grandes que Dios, le puedo decir, ¿verdad? Le ha delegado a usted. Me ha delegado a mí. A muchos anhelamos altares, tal vez, ¿verdad? Otros anhelan estar predicando, pero nunca anhelan, le puedo decir, mantener el cuidado de la casa de oración del Señor. Mantener cuidado de esa manera. Aún le puedo decir buscando del Señor, ¿verdad? Entonces mi abuelita me enseñó todo eso. A mí le puedo decir, perdónenme por llorar, porque a la vez es una alegría de lo que Dios, ¿verdad?, me permitió hacer por un momento cuando era niña. Y me siento maravillada, por eso le puedo decir, ¿verdad?, que como dice Dios, aún tú no lo entendías, pero aún ahí cuando yo miraba que tú pasabas esa hambre, yo hacía que estos árboles hacían esto para que tú pudieras comer. Yo por eso es que me regocijo y le lloro al Señor, porque en mí hay una completa alegría, le puedo decir, de que como Dios, le puedo decir, ¿verdad?, ha cuidado de mí hasta el día de hoy, le puedo decir, ¿verdad? Siempre Dios ha estado al pendiente, le puedo decir, ¿verdad? Y lo que pasó, le puedo decir, como le digo, era una niña, pero es que el enemigo ya estaba mirando, le puedo decir, ¿verdad? A veces cuando tú empiezas a trabajar en la obra del Señor, el enemigo se te levanta, ¿verdad? Y como le digo, yo era solamente una niña, le puedo decir, ¿verdad? Entonces mi abuelita, hubo unos días antes que mi abuelita me metió en ayuno, déjenme decirle, ¿verdad? Yo no sabía ni cómo, ¿verdad?, ni qué iba a hacer, pero allí me metí en ayuno, me ponía a estar horas orando ahí, me decía, órale, ora, dice, ¿verdad?, vamos a entrar en este ayuno, ¿verdad? Nos íbamos, como le digo, también a hacer la limpieza a la iglesia. Yo siempre le decía que se apuntara a hacer el aseo porque me encantaba. Y allá íbamos las dos. Íbamos a los ayunos las dos. Me encantaba que ella me involucrara ahí, le puedo decir, ¿verdad?
yo decía, pues bueno, por eso es que estoy acostumbrada tal vez a eso, porque Dios me ha fortalecido en esa área, le puedo decir, ¿verdad? Entonces le puedo decir, ¿verdad? Que pasó como una semana, 2 semanas por ahí. Un día que yo iba llegando a la iglesia, le puedo decir, ¿verdad? Había varias personas, hermanos, ya casi a la salida de la iglesia. Todavía no, le puedo decir, no salíamos, ¿verdad? Quiero decirle que lastimosamente alguien se levantó de ahí de la iglesia, me señaló, me acusó, le puedo decir, ¿verdad? De que yo estaba con hombres, ¿verdad? Le puedo decir. Pero yo salí corriendo porque yo no podía creer que la gente cristiana hiciera eso. Y a veces tú culpas a todos por igual, porque yo decía, ya no más me vuelvo a parar a esta iglesia. Ya no más vuelvo a buscar de Dios, los cristianos son terribles. Yo dije eso. Yo te digo a ti, nunca juzguemos, nunca digamos todos son así. No todos son así. El enemigo lo que quiere, usa a alguien tal vez que se metió a la iglesia disfrazado para lastimarte, para hacerte caer de los propósitos de Dios, para desviarte de los propósitos de Dios. Entonces, como yo no tenía quien me aconsejara más, yo sabía que todo era mentira. Eso fue lo que dije, corrieran como a las 10 de la noche para mi casa, le puedo decir, llegué ahí bien enojada. Sí, fui una niña que nunca dije insultos, nunca le puedo decir, nunca me enseñaron mi mamá ni mi papá, nunca me permitieron hacer cosas así de vida, voy a decir, gracias a Dios por ello, siempre fuimos, ¿verdad? Unos niños, voy a decir, de hogar. Ajá. De esa manera, y mi abuelita ayudándonos a hacer eso, le puedo decir, en los caminos del Señor. Ese día que llegó mi abuelita ahí, le puedo decir, ¿verdad? Yo me enojé tan feo, le puedo decir, ¿verdad? Que le dije que yo ya no le iba a servir a Dios. Ahí yo renuncié a todo, hermanos, a todo lo de Dios, déjenme decirle. No quería saber de cristiano, no quería saber de nada. Le dije, ¿verdad? Que si el diablo me quería llevar, que me llevara, ¿verdad? Que me usara el diablo mejor, déjenme decirle, ¿verdad? Yo dije eso. Cuando yo empecé a decir eso, se empezó a mover una atmósfera terrible. Ahí fue que empecé a tener mi lucha, le puedo decir, espiritual con los demonios por primera vez junto a mi abuelita, le puedo decir, ¿verdad? Porque lo vimos, hermanos, voy a decir, no es que vimos al diablo así pintado como lo pintan, sino que se sintió la atmósfera, le puedo decir, y los como que me jalaban para allá, le puedo decir, yo sentía, ¿verdad? Le puedo decir, mi abuelita lo miraba. Cuando mi abuelita miró eso y vio mi actitud, que lo que yo había dicho, le puedo decir, ella me dijo, mi hija, no digas eso, dice, ¿verdad? Vamos a orar, mira lo que se está moviendo. Le digo, sí, le digo, pareciera que el diablo estaba dispuesto a tomarme como su instrumento, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces mi abuelita dijo, vamos a orar y te vas a pedirle perdón a Dios por lo que dijiste, ¿verdad? Entonces empezó ella a orar y me decía, repite estas palabras, y con una gran batalla ahí, le puedo decir, de demonios ahí. Y yo bien asustada, déjeme decirle, porque yo humanamente le puedo decir, ¿verdad? Yo le puedo decir, yo estaba dándome cuenta de lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo me sentía asustada, le puedo decir, de lo que estaba mirando, de lo que yo estaba sintiendo, le puedo decir, ¿verdad? Pero ahí empezamos a orar y mi abuelita me dijo ahí, le puedo decir, empezaba a decir ella, empieza a decir que tú vas a ser un instrumento para Dios. Tú le vas a servir solamente a Dios, decía ella. Dile a Dios que solamente le vas a servir a Él. Ahí fue un compromiso, hermano, déjenme decirle, ¿verdad? Tal vez no le entregué mi vida al Señor, no reconocí, voy a decir así como lo hacen ahora en día, ¿verdad?
Solamente le dije, Señor, perdóname por mis pecados, pero yo nunca había aceptado a Dios en mi corazón anterior, pero Dios sabía que en mi corazón era una inocencia de niña, le puedo decir que iba yo, pero como yo vi eso, ¿verdad? Le puedo decir, como le digo, yo sabía que el diablo existía y todo eso, y como pasó eso, me estaba disponiendo para ser instrumento de otras cosas, ¿verdad? Y el diablo parece que se lo tomó, yo tal vez lo tomé a juego, ¿verdad? Pero el diablo no se lo tomó a juego, déjenme decirle. El diablo actuó rápido, déjenme decirle, ¿verdad? Actuó rápido. Pareciera que solamente estaba esperando eso de mí, que lo que él era lo que quería, voy a decir, lo estaba logrando, hermano. Lo estaba logrando ahí, pero como no estaba yo tampoco sola, ¿verdad? Sino que estaba mi abuelita también y más que todo, ¿verdad? El poder de Dios, hermano. El poder de Dios que vino ahí, le puedo decir, y ahuyentó todo eso. Ahuyentó todo eso. Después me dijo ella, dice, mija, ¿te diste cuenta que lo que hiciste que está mal? Le digo, sí. Pero una cosa, le dije yo a mi abuelita, que yo no más me iba a volver a parar en esa iglesia porque era la única iglesia que había ahí en ese pueblo. Déjenme decirle de ese encuentro en aquel tiempo. Después empezaron a hacer otras, pero tampoco no me gustaba ir a cualquier iglesia, no sé, porque yo allá, le puedo decir, mi abuelita me llevaba, yo ya me sentía, voy a decir, nunca me ha gustado después de niña, ni aún ahorita de grande andar salteando, déjenme decirle, de iglesia a iglesia, déjenme decirle, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Le puedo decir. Entonces le puedo decir ahí, fue que pasó eso, ¿verdad? Fui creciendo como 2, 3 veces, voy a decir, si me depravé, fui a los bailes, ¿verdad? Me empecé a poner los pantalones, porque yo en todo tiempo de niña usaba mis faldas largas, todo, le puedo decir, me vestía modestamente, voy a decir, desde niña, nunca jamás, desde niña nunca nos enseñaron, ni en mi juventud no nos enseñaron ahí, le puedo decir, a pintarnos, a hacernos esto, no, nunca le puedo decir. Ya empezó ya después, ya en mi juventud ya más grande, ya de 17, 18, 19 años, por ahí, de 18 años voy a decir ya, a 19 años, ¿verdad? Porque en el momento que estuve allá en México, le puedo decir, ¿verdad? Después de ahí, ¿verdad? Le puedo decir, yo no fui a la iglesia, vivía apartada, quedándome allí en la casa. Sí, me encantaba agarrar las Biblias que yo me encontraba botadas, mantenerlas como biblioteca atrás de la casa, jugaba con ellas. Jugaba, solamente las leía, pero no las entendía, pero me encantaba jugar, le puedo decir, con ellas. Dios sabía solamente los propósitos, le puedo decir, dirá, esta está empezando a amar la Biblia, pero no sabe ni qué hacer con ellas, ¿verdad? Me encantaba, yo decía, voy a enseñarles a mis primos, ¿verdad? Para que ellos, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Aprendieran, pero yo solamente les leía la historia, pero no sabía ni de qué, ¿verdad? Solamente para mí eran historias, voy a decir, ¿verdad? Pero nunca llegué a pensar que eran verdades que pasaron, le puedo decir, anteriormente y que pueden llegar a pasar en nuestras vidas también el día de hoy. Pues bueno, pasó el tiempo, cumplí mis 18 años, déjenme decirle, ¿verdad? Y me vine para acá, para Estados Unidos, ¿verdad? Déjenme decirle, aquí está mi papá. Aquí sufrí bastante porque como a él le gusta tomar y todo eso, y con mujer, y terrible, ahí me pervertí un poco porque me empezaron a vestir diferente. Me empecé a maquillar ahí un tiempo, ¿verdad? Voy a decir como unos meses, voy a decir que me maquillé. Y después de ahí, ¿verdad? Como no tanto, le digo, yo fui instruida en eso, no me gustaba nada de eso. El diablo se burló de mí, voy a decir así, de esa manera, me vino cosas duras, ya no aguantaba yo, le puedo decir, ¿verdad? Ya lo que yo buscaba era una salida, voy a decir, ¿verdad? Una salida, ya no quería estar ahí, yo sabía que había un Dios, déjenme decirle, pero nunca había vivido lo que Él me había mandado, nunca había experimentado del poder de Dios, voy a decir así, en mi vida. Pero sí sabía que había un Dios. Cuando yo clamé a Dios, que yo ya no quería estar ahí en el hogar de mi papá, que mandara a alguien a que me sacara de ahí, de ese lugar,
que yo quería cambiar, quería ser diferente, que me mandara alguien que fuera cristiano, que me sacara de ahí. Dios lo hizo al siguiente día. Lloré ese día en la noche. Al siguiente día apareció el que ahora es mi esposo, ¿verdad? Voy a decir, me enamoró y me dijo que él era cristiano. Le puedo decir, ¿verdad? Me enamoré porque él era cristiano, voy a decir más. Es decir, me enamoré de la palabra de Cristo, voy a decir, ¿verdad? De esa manera. Y no es que no ame a mi esposo, sé que es el esposo que Dios me dio, déjenme decirle, ¿verdad? Lo amo. Y me ha aprendido a amar, me ha cuidado todo este tiempo, le puedo decir, ¿verdad? Y me siento agradecida. Que digo yo en mí, yo no sé si en situaciones difíciles yo le vaya a ser fiel, ¿verdad? ¿Me entiende? Quiero decir, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude a que yo también, ¿verdad? Siempre le sea fiel en todo, voy a decir, porque como dice el Señor, en la escasez, en la enfermedad, en todo, hermano, ¿verdad? El que tiene su esposa, su esposo, tiene que serle fiel, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Entonces, déjenme decirle, ¿verdad? Él apareció, ¿verdad? Él me sacó de ahí, le puedo decir, ¿verdad? Nos fuimos a vivir juntos. Cuando nos fuimos a vivir juntos, tal vez yo no tardé conociéndolo rápido. Me fui con él porque yo lo que quería era escapar. No lo conocí, sale que me di cuenta después, ¿verdad? Le puedo decir, ¿verdad? Que él no era cristiano, él era cristino, digo yo, ¿verdad? No iba a la iglesia, andaba caído, hermano, ¿verdad? Y ahí empezó mi otra guerra, déjenme decirle, ¿verdad? Ahí le puedo decir porque yo pensaba que él era cristiano, que él me iba a llevar a la iglesia. Pero no fue así. Pero más sin embargo, todo este tiempo he entendido que los planes de Dios y los propósitos de Dios son grandes. ¿Verdad? Los planes de Dios y los propósitos de Dios son grandes y todo obra para bien, dice el Señor, ¿verdad? Así pasó, ¿verdad? Le puedo decir, mi vida, le puedo decir. Se vino nuestro niño, le puedo decir, ¿verdad? El mayor, le puedo decir que tengo, que ahora en día tiene 15 años, le puedo decir, ¿verdad? Que le pusimos nombre bíblico si querer, le digo yo a mi esposo, le digo, ¿verdad? Se llama Josué, ¿verdad? Josué, ¿verdad? Le puedo decir. Ahí tenemos un Josué, le puedo decir, ¿verdad? Entonces le puedo decir, nació nuestro hijo en el hospital. Allí fue cuando yo ya debería estar muerta también, hermanos, ¿verdad? Allí fue cuando se me presentó por primera vez Dios, le puedo decir, ¿verdad? Y yo pidiéndole también una oportunidad, muriéndome en el hospital, déjenme decirle, en el parto de cesárea, donde la cesárea, déjenme decirle, no hizo efecto lo que es la anestesia, le puedo decir, sentía que me estaban matando ahí esa gente, le puedo decir, ¿verdad? Pero bueno, yo me estaba muriendo, ahí tuve como una visión mientras estaban haciendo eso, le puedo decir que yo le pedí a Dios una oportunidad, yo miraba almas vagando, yo miraba almas pidiendo, ¿verdad? Que le dieran la oportunidad de vida, fíjese, todos que estábamos en ese punto de muerte, digo yo, ¿verdad? Ahí fue cuando la primera vez que Dios, ahí le puedo decir, otra oportunidad que Dios me dio y que Dios me habló, le puedo decir ahí. Y había tantas personas, déjenme decirle lo que Dios me mostró, había bastantes personas pidiendo esa oportunidad y habían como unos ángeles con una llaves, le puedo decir así como en algo aquí sostenido, y se les estaba dando llaves a cada uno, le puedo decir, ¿verdad? Y yo pensé que yo tal vez no iba a alcanzar. Y al saber Dios iba a tener misericordia de mí, darme la oportunidad, hermano. Por eso es que es necesario que nosotros aprovechemos la oportunidad que tenemos, déjenme decirle. Entonces le puedo decir ahí, llegó el punto ahí y yo creía que no iba a alcanzar esa oportunidad. Ahí fue cuando Dios, ¿verdad? Levantó mi cabeza, pues como le digo yo, apenada de todo, ¿verdad?
levantó mi cabeza y agarró las llaves y las puso en mis manos, le puedo decir. Ahí Dios me dio la oportunidad, Dios me reprendió el adulterio, le puedo decir también, porque hermanos, si yo moría en ese momento, yo me iba a ir al infierno, déjenme decirle, ¿verdad? Si tú no te casas con tu esposo, si tú no arreglas tu vida, déjame decirte, y algo te pasa y te mueres, déjame decirte que lastimosamente, aunque vayas a la iglesia, aunque seas tan bueno como dices o buena como dices, te vas a ir al infierno. Vemos que Dios todo lo empieza a hacer en perfección. Pues es lo que digo yo. Cuando Dios tiene propósitos para tu vida y tú eres alguien obediente, tú vas a aceptar la corrección del Padre. Él te va a preparar a ti primero como su vaso, como su instrumento de honra, ¿verdad? Ahí lo primero que Dios vino fue a reprenderme el adulterio. Yo, como le dije, me había ido con mi esposo. Yo no me había casado con mi esposo. Estaba dando a luz un hijo ahí y muriéndome en un hospital, le puedo decir. Y yo pidiendo la oportunidad a Dios que me diera la oportunidad de vida. Ahí Dios, le puedo decir, como le digo, levantó mi cabeza y me dio las llaves. Y me dijo, con estas llaves, dice, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque yo le decía que quién era la persona a la cual, ¿verdad? En mi vida iba a sentir yo tan feo, porque me dijo el Señor, y yo estaba sintiendo algo bien feo. Dice, Él es tu esposo, dice, y Él te ha tomado de la mano, dice, ¿verdad? Él te ha tomado de la mano, es tu esposo, ¿verdad? El cual no te has casado, Dios lo estaba haciendo ya mi esposo para que yo también me casara, ¿verdad? Puedo decir, Él es tu esposo, dice, ¿verdad? Que por qué no me había casado. Él es tu esposo, dice, ¿verdad? Y te estoy dando una llave a ti, dice, y con esta llave, ahí por eso es que tal vez muchos dicen, ¿verdad? O lleguen a pensar, la hermana Madaí manda a su esposo, la hermana Madaí o su esposo es un mandilón, muchos dicen así, pero a veces hay mujeres que Dios, le puedo decir, las tiene con propósitos grandes, que a través de tu vida tu esposo va a ser alcanzado, déjame decirte, ¿verdad? O si eres varón, tu esposa va a ser alcanzada bien. Pero es que Dios estaba viendo ya mi corazón, de que mi corazón realmente había en mi corazón que sí quería buscar del Señor. Y que mi esposo ya había conocido más de Dios, el que ya era grande, ¿verdad? Voy a decir, y no había entendido, pero también estaba en los propósitos de Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Cuando Dios me entregó esta llave, Dios me entregó otra responsabilidad, déjenme decirle, ¿verdad? Cuando Dios me entregó esa llave y me dijo que iba a sufrir mucho al lado de mi esposo, déjenme decirle, me dijo que te va a ser bastante difícil, ¿verdad? Pero te doy esta llave, me decía el Señor, porque con esta misma llave, dice, ¿verdad? Vas a entrar tú y va a entrar tu esposo, dice, y va a entrar tus hijos, dice. Entonces, cuando yo tomé esa llave, le puedo decir, ¿verdad? Que Él me las puso y cerró mi mano así, me mandó, abrió una puerta, entra por esa puerta, dice, y me enseñó un mar y me dijo que me metiera. Yo me metí hasta los pies y después me decía, no, que más allá, y me fue metiendo, hasta que el agua me llegó hasta aquí. Entonces, cuando yo ya estaba ahí, me dijo, sumérgete para que tengas vida. Déjame decirte que para que tú, ¿verdad?, tengas vida en el Señor, ¿verdad?, para que tú vivas para el Señor, tú tienes que sumergirte todo, tú tienes que sumergirte toda, tú tienes que buscar al Señor más. Déjame decirte, no te conforme con tan solo ir un día a la iglesia, con tan solo hacer esto para Dios. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos siempre y total. Déjenme decirle, ¿verdad? Cuando el Señor me dio esa palabra, le puedo decir que yo me sumergiera, le puedo decir, ¿verdad?, para que tuviese vida. Yo le puedo decir, me sumergí, así le puedo decir, y reviví, y ya reviví en la camilla del hospital. Déjenme decirle, ¿verdad? Ahí supe que Dios me estaba dando esa oportunidad. Y aún así le puedo decir, ¿verdad?, yo vine, ¿verdad?, me dieron de alta y todo eso, gracias a Dios, ¿verdad? Dios me dio la oportunidad, pero yo ya con eso le puedo decir. Entonces yo venía un poco preocupada de lo que había visto. Yo no había tenido experiencia, ustedes me van a entender. Yo no había tenido experiencia con Dios, era
mi primera experiencia que yo estaba viviendo, le puedo decir ahí, de esa manera. Y yo digo, ¿qué gesto? ¿Qué pasó, verdad? Lo ignoré. Tal vez tú has tenido algo así y tú sabes que Dios te ha dicho que es Dios y has ignorado a Dios, ¿verdad? No, ¿verdad? No es tiempo de que ignoremos a Dios, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de reconocer que Él es Dios y que Él nos tiene para propósitos grandes. Entonces empecé mi lucha a yo querer ir a la iglesia y mi esposo no dejarme, déjenme decirle, ¿verdad? Allí empezó como un calvario, voy a decir, ¿verdad? ¿Me entiende? Viví con él y con mi niño, le puedo decir, por uno querer y el otro no querer. Yo entiendo a las mujeres así, le puedo decir. Entonces, ¿verdad? Ahí le puedo decir, pero yo tampoco había aceptado a Cristo en mi corazón, déjenme decirle. ¿Sabe qué pasó? ¿Qué atrajo a mi vida? Me empecé a enfermar. Tanta tristeza llegó a mi vida, me empecé a enfermar. Iba al doctor, me empecé a enfermar terrible. Me diagnosticaron que tenía quistes en los ovarios, déjenme decirle, después de mi niño, ¿verdad? Así que yo estaba enferma, yo ya no podía caminar, yo caminaba bien despacito, yo caminaba como la mujer encorvada, déjenme decirle, ya no podía ni enderezarme, ya eso eran ya demonios que me estaban atacando terriblemente. Por eso ahora, hermano, hermana, que tú te sientes así, déjame decirte, y por desobediencia a Dios, porque no te esfuerzas, ¿verdad? Porque es necesario que nos esforcemos. Todo esto empezó a surgir más que cuando yo empecé a tomar decisiones, le puedo decir, obedeciendo a Dios a pesar de que estaba mi esposo. Déjenme decirle, cuando empecé a tomar esas decisiones me empecé a ser libre. Cuando pensé en depender de Dios y no de la persona. Es necesario que nosotros reconozcamos que dependemos de Dios y que Él es Dios el que nos ha dado la vida. Entonces le puedo decir, ¿verdad? Le puedo decir, yo me la pasaba enferma, me daban medicina tras medicina, iba pasando un año y yo igual, pasó 2 años y yo igual, le puedo decir, ¿verdad? Ya lucha, ya está ahí mi esposo ahí, gracias a Dios, que verdad que me ha aguantado también, pues le digo yo, este hombre me ama, me ha aguantado bastante, le puedo decir, ¿verdad? Entonces le puedo decir, al cuidado de mi vida, le puedo decir, ¿verdad? Entonces le puedo decir, ¿verdad? Después de ahí yo iba a los doctores, a los hospitales. Un día que fui al hospital, me rechazaron, no me aceptaron, me trataron bien mal, me ofendieron, me humillaron, ¿verdad? Le puedo decir, me dijeron que era una indocumentada, de lo terrible, hermano, que usted se hubiera sentido ahí. Y me dijeron, váyase, aquí no la vamos a... Y era un hospital, déjenme decirle, terrible la mujer que estaba ahí, que Dios la perdone y tenga misericordia. Pero créeme que cuando hay propósitos de Dios, todo obra para bien. Dios me estaba enseñando a ver y a entender que en el mundo no era todo lo que había. Y que yo no iba a depender del mundo. También eso me ha ayudado para mí ahora en día a fortalecerme y creerle solamente a Dios. Y que si yo voy a ir a un médico tengo que ponerme de rodillas primeramente a Dios. Y que si Dios me dice sí y me abre puertas, entonces yo lo hago. Y si Dios me dice no y no se me abren puertas, yo no lo hago. Le digo, Señor, estoy en tus manos. Y aquí tú solamente vas a obrar. Solamente tú sabes lo que vas a hacer en mi vida, ¿verdad? Eso me ha ayudado bastante, así que no te sientas mal por lo que te rechazan, no te sientas mal por eso, siéntete feliz y ven a los pies del Señor y ven y clámale a aquel que sí, verdad, te ama, aquel que sí te ha dado la vida, aquel que sí tiene el poder, déjame decirte, verdad. Entonces cuando salimos de ahí, piense que afuera del hospital pareciera que me dijeron, mira los cielos. Yo miré 3 luces en los cielos, le puedo decir. Y le digo a mi esposo, ¿y qué es eso? Dice, él parecen platillos voladores, ¿verdad? Le digo, pues sí. ¿Pero qué es eso? Él le capturó una fotografía, déjenme decirle, que no tengo para mostrarle, pero las vimos nosotros. Hasta ahí nosotros nos trajimos en mente que eran, ¿verdad? Platillos voladores. Pues yo te estoy diciendo eso, ¿verdad? Pero ahora en día, ¿verdad? Yo he estado pensando en eso. Digo yo, Señor, eran propósitos tuyos. Era algo que yo viera, le digo eso, ¿verdad? Algo que tú me querías
hablar a través de los cielos, le digo yo al Señor, que había 3 personajes que sí me amaban, le digo yo al Señor, ¿verdad? Había 3 personajes que estaban al pendiente de mí, y yo así le digo yo al Señor, y Él estaba mirando todo mi rechazo. Si Él estaba mirando, era Dios, hermano, porque después le voy a decir por qué, ¿verdad? Entonces, desen en cuenta, ¿verdad? Eso pasó, le puedo decir, después que ya mi esposo, mi hermana se iba a ir, le puedo decir, para México con su familia, y nos íbamos a quedar solos y mi esposo tenía que trabajar, le puedo decir, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Mi hermana me dijo, yo me voy, Madaí, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a ayudar? Me decía ella, ¿verdad? Le digo yo a ella, pues yo no lo sé. Le digo, pues ya hablamos con mi esposo, y estábamos haciendo planes ya que yo me iba a ir con mi hermana, le puedo decir, ¿verdad? Nos íbamos a ir para México de regreso, le puedo decir, ¿verdad? Porque él me decía para que allá te curaran, para que yo me curara, allá me curaran, pues, ¿verdad? Entonces, dése cuenta, él conoció a alguien, ¿verdad? A alguien en su trabajo que le invitó a una iglesia, a mi esposo, ¿verdad? Y mi esposo aceptó esa invitación, ¿verdad? Y me dijo, vamos a esta iglesia. Le digo, bueno, está bien. Yo me alegré porque había nacido de su corazón ir a la iglesia, ¿verdad? Fuimos a esa iglesia, ¿verdad? Pero lastimosamente cuando entré me sentí tan triste porque la vi era como una discoteca de luces y todo, cada quien vestía como quería. Iglesia liberal, voy a decir así, como le digo, yo sabía de sana doctrina y todo eso, así me inculcaron, ¿verdad? Entonces le puedo decir, entré, digo yo, ay no, pero yo hasta atrás no me hicieron caso, hermano, otro desprecio más ahí, ¿verdad? No me hicieron caso, no me dijeron pase enfrente, quiere aceptar a Cristo, nada, hermano, ¿verdad? Nada le puedo decir, pareciera que ni me vieron. Y lastimosamente decían así ellos, ¿verdad? El pastor pasó y decía, como todos los días pecamos y le hemos fallado al Señor, hoy vamos a aceptar a Cristo nuevamente en nuestros corazones. Digo yo, ay Dios mío, ¿qué están jugando con Dios o qué está pasando, verdad? Entonces yo decía así, bueno Señor, allí como quien dice, ya es problema de ellos. Ajá. Bueno Señor, le dije yo, ¿verdad? Yo voy a aceptarte, nunca había hecho esta confesión, voy a aceptarte hoy, ¿verdad? Ahí atrás yo lo hice, acepté a Cristo. Cuando salimos de ahí ya al final le puedo decir, ¿verdad? Y le dije yo a mi esposo, como le dije solamente yo en el secreto y Dios ahí, ¿verdad? Entonces salimos, le digo a él, me sentía tan feliz, yo le digo, mira, ve, acepté, hoy sabes lo que hice, acepté a Cristo en mi corazón, le dije yo a él, ¿verdad? Y él se me quedó viendo, ¿lo hiciste? Le digo, sí, le digo, ¿verdad? Y hasta ahí, hermanos, y pues yo andaba a lucha, ¿verdad? De mi enfermedad, le puedo decir, ¿verdad? Y así dése cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Nos venimos y yo seguía enferma. Mi hermana me dijo que ella iba a ir a la iglesia donde ella estaba yendo. De vez en cuando iba ella también. Entonces, si quieres que venga el pastor para acá, le digo, no, le digo. Después le dije, yo voy a ir mejor a la iglesia ya. Voy a decirle a mi esposo y me fui para allá. Él no me acompañó como le digo, como de por sí, no del tanto quería él, ¿verdad? Entonces me llevó mi hermana, tampoco, ¿verdad? Me hicieron caso, solo una hermana. Que Dios me la bendiga, ¿verdad? Ella sí, ¿verdad? Me dijo, te voy a ayudar porque ella miró que yo iba a luchar para enfrente, ¿verdad? Para que oraran por mí. El pastor me dijo de ahí, ¿quieres que aceptar a Cristo en tu corazón? Le digo, lo acabo de hacer. Apenas yo lo había hecho en la otra iglesia, le dije, ¿verdad? Apenas lo hice, le digo, solamente quiero que oren por mí. Le dije, yo así nada más, solamente quiero que oren por mí. Él oró por mí ahí, ¿verdad? Igual no fui sanada, yo andaba enferma igualmente. Me vine al apartamento donde vivíamos, que estábamos rentando con mi hermana y mi esposo y su esposo de ella, éramos las 2 familias. Entonces le puedo decir ahí, entonces fue cuando surgió todo. Esto también a este punto quería llegar, que me ha costado bastante, le puedo decir, ¿verdad? Entonces le puedo decir ahí que ya habíamos tomado la decisión de irnos para México. Ya había intentado yo ir a la iglesia que oraran por mí. No había pasado nada. Ya había ido a los médicos. No había pasado nada. Y yo seguía igual.
esto es lo que Dios quería que yo tomara esa decisión. Entonces le puedo decir, ¿verdad? Arreglé mis maletas. Ya íbamos a comprar los boletos con mi hermana según esa misma semana. Pero había algo, siempre ha habido algo en mí, como le digo, de orarle a Dios antes de tomar mis decisiones. Y algo que me despertó en mi pensamiento, ¿verdad? Yo, como le digo, yo quería cambiar, yo quería buscar a Dios, yo quería servirle a Dios, yo quería volver a las primeras sendas, mi primer amor del Señor. Tal vez no tenía el Espíritu Santo anteriormente, pero yo quería, ya le puedo decir, ¿verdad? Entonces, ya el mundo y el diablo me había dado lo que había querido, ¿verdad? ¿Me entiende? Ya. Pero gracias a Dios no permitió más por mi corazón, que no había, voy a decir, tanta maldad de esa manera, ¿verdad? Y también por la misericordia de Dios, porque no quiere decir que porque tú hayas pecado mucho, ¿verdad? Dios no te perdone, sí te perdona. Y el pecado el mío, como el tuyo tal vez fue más grande, pecado es pecado y es el mismo tamaño de pecado. Aunque tú hayas matado a alguien y yo me haya alejado por desobediencia, déjenme decirle, es pecado y es pecado, es el mismo tamaño, ¿verdad? Pero como yo tengo perdón en Dios, tú tienes perdón en Dios también si te arrepientes y vienes con ese corazón sincero delante del Señor, ¿verdad? Y te vuelves a las sendas del Señor y vives para Él. Entonces déjame decirle que ahí yo le pregunté a mi esposo, ¿verdad? Le digo, oye, tu familia, le dije, van a la iglesia ya, adoran a Dios, al que yo le quiero servir, al que me inculcó mi abuelita, le dije yo. Yo le pregunté porque algo que eso despertó en mí, no sé, ¿verdad? Esa curiosidad, digo yo. Entonces me dijo mi esposo, dicen, bueno, ellos dicen que creen en Dios, dice, ¿verdad? Pero adoran a la Virgen, dice, hacen esto, hacen otro, a veces toman, hacen fiesta pagana, se van a los bailes. Ay, no, le dije yo ahí, no, le dije, ¿verdad? Porque algo sí tengo, ¿verdad? Digo yo, no, yo sí voy a adorar a Dios, voy a adorar a Dios. Si yo voy a servir a Dios, voy a servir solamente a un Dios. Porque Dios dice, ¿verdad? Que uno es, dice, ¿verdad? Yo no tengo por qué decir creo en Dios y haciéndome una imagen. Entonces sería una falsedad y gran mentira, de verdad, abominación delante de Dios, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Y lo que dice la palabra de Dios, nos hacemos idólatras, ¿verdad? Entonces me dice, él así. Digo, no, entonces no, le digo, yo no me puedo ir porque yo quiero servirle al único Dios invisible, aquel que me dio la vida, no aquel que yo necesito tener una imagen, no aquel que yo necesito tener esto, le decía yo a él, ¿verdad? Yo solamente a Dios quiero adorar, al Dios fiel y verdadero, le decía yo a él, ¿verdad? Entonces le puse, dice él, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Dice, porque ya está que me iba a ir. Le digo, ¿sabes qué? No, yo ya preocupada de esa manera. Él me dijo, acuéstate bien y me recuesta así a la cama, así, acuéstate, dice. Y se sienta en una silla a un lado. Era de día, ¿verdad? Era de día, pero como le digo que yo necesitaba siempre que alguien me anduviera cargando así, le puse acomodando porque yo no podía por mi dolor. Él me acostaba, le puedo decir. Él estuvo y ahí me cuidaba, estaba al pendiente al lado mío ahí. Él nomás mirándome y yo ahí recostada, le puedo decir, y pidiendo, le digo, le voy a pedir a Dios dirección, que Dios me ayude. Ahí yo le estaba orando a Dios, que yo no sé qué pasó, que me quedé dormida, ¿verdad? Pero ahí donde empieza esto. Ahí uno empieza, cuando yo me quedé dormida, Dios me empezó a mostrar, déjenme decirle, mi caminar. Dios me empezó a mostrar ese camino que llevaba, que el camino que todos llevan, voy a decir, ¿verdad? Un camino de muerte, un camino, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende? De oscuridad, un camino de diversión, un camino ancho, un camino donde muchas personas iban caminando, le puedo decir. Y una de esas personas era yo, una de esas personas eran mi familia, eran mis hermanas, eran mis padres, eran otras personas que yo no conocía, ¿verdad? Que iban el montón así para allá, le puedo decir, ¿verdad? Y ahí, cuando íbamos en ese camino, llegó, le puedo decir, ¿verdad? Algo que sentí que me atrajo, que me tomó de las espaldas y me jaló, ¿verdad? Le puedo decir, y me atraía como
como cuando tú sientes un imán, la fuerza de un imán, así me atraía para atrás. No me permitía, le puedo decir, que yo siguiera esa corriente de esas personas, le puedo decir. Fue algo que me jaló así, ¿verdad? Que me contenía, ¿verdad? Pero déjame decirte que lo que me contenía era el poder de Dios, era Dios que me quería salvar, era Dios que me quería alcanzar, que a pesar de que yo, ¿verdad? De mi ingenuidad, de mi mente, le puedo decir como dice el Señor, de mi conocimiento, por falta de mi conocimiento, el pueblo perece, le puedo decir, ¿verdad? Entonces, porque a veces muchos no es, ¿verdad? Le puedo decir, ya lo saben, pero son desobedientes, quien le gustan las tinieblas. Entonces le puedo decir, ahí fue cuando, ¿verdad? Eso me atrajo así y me traía, y yo luchando porque yo que pensaba que era eso, ¿verdad? Entonces le puedo decir, cuando yo miré así, me llevaba, se presentó como un gran fuego del tamaño de una casa, voy a decir así, fuego, así se miraba, ¿verdad? Y cuando yo miré eso, le puedo decir, yo dije, ay, es el infierno. Lo primero que me enseñaron a mí, le puedo decir que el infierno, ¿verdad? Era fuego, le puedo decir, ¿verdad? ¿Me entiende? Así de niña le puedo decir, yo le voy a decir. Nunca me dijeron que también el Espíritu Santo se representa como fuego, le puedo decir. Nunca me enseñaron de eso del Espíritu. Yo no sabía, como era una niña, ¿verdad? Yo no entraba a esas doctrinas, le puedo decir, ¿verdad? Yo iba a las enseñanzas de niños, voy a decir. Entonces le puedo decir, cuando yo miré eso, yo me asusté, más miedo me daba, le puedo decir que yo no quería ir para allá, pero eso me atrajo como que era más fuerte, ¿verdad? Que yo, y fue más fuerte que yo, y sigue siendo más fuerte que yo, déjenme decirle, ¿verdad? Que me atrajo y me llevó hasta allá, le puedo decir, cerca del fuego. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo iba llegando al fuego, el fuego no se sentía caliente, el fuego no quemaba, déjenme decirle, el fuego no se sentía así como nosotros podemos ver el fuego y te sientes rápido y te quemas, ¿verdad? El fuego no hacía eso, déjenme decirle, ¿verdad? Entonces cuando me llega y me trae ahí al lado de ese fuego, viene y me pone y me avienta de rodillas, déjenme decirle, caí de rodillas frente a ese fuego. Y de frente de ese fuego empezó a hablar una voz que me decía así, ¿verdad? Me decía, yo soy tu Dios, dice el que habita en los cielos, me empezaba a decir así, ¿verdad? Y yo agachada mi cabeza ahí, le puedo decir, y me empezaba a decir, me empezó a profetizar, a hablar de los desprecios, de todo lo que yo había pasado, le puedo decir, hablarme de todo, me empezó a decir, es decir, la persona conocía mi vida, conocía total toda mi vida, le puedo decir, ¿verdad? Entonces yo eso me empezó como mi conciencia, le puse a recordar, empecé a llorar, empecé yo a estar ahí de rodillas, pero yo no decía nada, le puedo decir, yo solamente pensaba y decía, esta persona conoce mi vida, Dios conoce mi vida, Dios conoce mi vida, le puedo decir, ¿verdad? Empezó a decirme esto, ¿verdad? He visto los desprecios que el mundo te ha hecho. He visto todo esto, dice, he visto que te han menospreciado, he visto esto. Y ahí cuando dijo eso, me recordé, ¿verdad? Que has ido a tales lugares. Me recordé que cuando fui al hospital, ¿verdad? Le puedo decir esas luces, le puedo decir el menosprecio que me hicieron ahí, le puedo decir, ¿verdad? Yo miraba todo eso, más sin embargo, me dijo así el Señor, ¿verdad? Más sin embargo, me dijo, yo te amo. Me dijo así, yo te amo, dice, ¿verdad? Y quiero decirte algo, me decía el Señor. Yo, dice, quiero compartir todo lo que yo tengo contigo. El mundo no te quiere y el mundo no te quedará. El mundo te aborrecerá, el mundo te rechazará y no quiere compartir nada contigo. Más sin embargo, yo quiero compartir todo contigo y todo lo mío es tuyo. Me decía así, ¿verdad? Entonces me decía, yo te amo, dice, ¿verdad? Vas a anunciar mi palabra, me decía así. Vas a predicar mi palabra. Vas a hablar, dice, ¿verdad? De lo que yo te estoy mostrando, me decía así. Entonces le puedo decir ahí, pero hasta ahí, y yo boca callada. Yo muda, yo no dije sí, yo no dije no, yo solamente espera, que verdad que él
dijera lo que tenía que decir. Casi no me gusta hablar, pojo, le digo yo, casi no me... Y yo ahí callada. Y ya, ¿verdad? Le puedo decir entonces, ¿verdad? Me dijo así, levántate, dice. Levántate, ve y vas a anunciar mi palabra. Fue lo que me dio la orden. Y yo nomás con la cabeza, le puedo decir, ¿verdad? Con la cabeza, le puedo decir, digo, sí. Ajá. Cuando yo me voy, así trato de darme la vuelta. Entonces, déjenme decirle, me vuelve a llamar y me dicen, regresa. Y me regreso. Entonces, cuando yo regresé, me dijo así, ¿por qué no me pides nada? Me dijo así. Hermanos, ¿cómo yo le iba a pedir? Yo sabía que era Dios y que Él tenía el poder. Una cosa digo yo, cuando yo he pecado, cuando yo casi no me gusta pedir, porque a veces digo yo, son cosas que nosotros no merecemos por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Y claro, dice el Señor que el que pide recibe. Y Él me decía, ¿por qué no me pides nada? Es que yo no me gusta ser así, ¿verdad? Pues, Dios sabe por qué me hizo así, le puedo decir, ¿verdad? Y Él me conoce. Por eso a veces que yo le pido, yo sé que si le pido, Él me lo da, le puedo decir, ¿verdad? ¿Por qué no me pides nada? Dice, y andas con un dolor, me empezó a decir así, y te duele ahí tu vientre, dice, me empezó a hablar, le puse a decir así, dice, pero más sin embargo me dijo así, yo he venido para sanarte, ahorita mismo me decía, yo te voy a tocar, dice, no tengas miedo porque te voy a tocar, me decía así. Entonces cuando yo miré que del fuego salió como una bolita de fuego así, le puedo decir, ¿verdad? Salió una bolita de fuego y se vino y se metió en mí, le puedo decir, ¿verdad? Se metió aquí mero en mi vientre, le puedo decir. Cuando se metió ahí no me quemó, no me hizo nada. Voy a decir feo, solamente sentí algo como tibiecito, voy a decir así. Algo así le puedo decir que algo bonito, ¿verdad? Le puedo decir que sentí que, wow, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces dice, te he tocado, dice, ¿verdad? Te he tocado, dice, sana eres, dice, sana eres. Y me dijo así, él sabía que yo estaba dormida. En cuanto te despiertes, dice, lo primero que vas a hacer es ir, dice, y buscar esas pastillas y echarlas a la basura, porque basuras son, me decía. Basuras son, dice, y vas a ir. Y vas a hablar lo que he hecho yo contigo. Y vas a testificar lo que he hecho yo contigo. Vas a anunciar mi palabra, me decía así. Cuando me dijo eso, y yo le dije que sí, y me desperté en la cama. Y conforme me desperté, yo me levanté para que pegué un salto para la cama. Y mi esposo aún todavía ya estaba, solamente fueron como 3 minutos, dice él, que yo me quedé dormida, dice, ¿verdad? Pero yo cuando me desperté me paré y cuando él me vio actuar como loca, que yo ya andaba bien sana, caminando, le puedo decir, ¿verdad? Y bien y rápido y agarrando las pastillas, dirá que va a hacer con las pastillas y que voy, que las echo al bote de la basura, ¿verdad? Dice él, ¿qué estás haciendo? Y tú ya puedes, ya estás bien, dice, ya puedes caminar bien y ya todo está bien. Le digo, sí, pues me siento perfectamente sana, yo ya no me voy para México, voy a adorar a Dios, voy a servirle a Dios, voy a anunciar lo que Dios quiere. Y pues Dios quiere que yo me quede en Estados Unidos, le dije yo, ¿verdad? ¿Me entiende? Yo no me voy, le dije yo, ¿verdad? Entonces corro para el cuarto donde mi hermana Carla dice, bueno, ¿a ti qué te pasó, güey? Le digo, ¿y si estás bien? Le digo, sí, le digo, mira, me dice, ¿qué te pasó? Dice, le digo, Dios vino a sanarme, Dios hizo un milagro en mi vida, Dios me acaba de levantar ahorita de la cama, como no, hermano, yo he de servirle al Señor, como no, yo he de glorificarle a Dios. Pues le digo al Señor, perdóname, me he tomado todo este tiempo y desde entonces le puedo decir, he buscado una iglesia donde congregarme, he batallado, he tenido batallas con mi esposo, ¿verdad? Antes de que él viniera a los pies de Cristo, sí, pero Dios lo ha alcanzado, déjenme decir, hemos pasado lucha, proceso, ¿verdad? Pero Dios ahí ha estado y de que me he plantado en esa iglesia, déjenme decirle aquí,
Donde estaba mi hermana, le puedo decir ella, ¿verdad? Ahí estoy todavía, déjenme decirle, para honra y gloria a Dios, déjenme decirle, ¿verdad? Ahí estoy sirviéndole, ¿verdad? Yo sé los procesos que Dios tiene para tu vida también, pero es necesario que hablemos, necesario que anunciemos, déjenme decirle. Y ahí entendí que Dios me tenía con estos propósitos. Cuando Dios me empezó allá a hablar como lo que le dije la vez anterior, que Dios y cómo me empezó a dar sabiduría y todo eso, Él me empezó a abrir esta página, le puedo decir, a que yo pudiera, ¿verdad?, grabar, ¿verdad?, le puedo decir, para subir esto. Por eso es que me ha tomado tiempo, porque he llevado un proceso, déjenme decirle, ¿verdad?, tal vez de años, ¿verdad?, de meses, porque son procesos, hermano, que usted, ¿verdad?, no solamente tiene que hablar, usted tiene que vivir, usted tiene que testificar, ¿verdad?, y con su mismo testimonio de que usted es un hombre, una mujer, ¿verdad?, firme, que se planta en el Señor, que le crea a Dios, que usted no anda de temporada, que usted le puedo decir, ¿verdad?, y es decir, ¿verdad?, para que de esa manera otros vengan, le puse a los pies del Señor, porque a veces andamos de temporada, a veces, ¿verdad?, nos plantamos en un momento, ¿verdad? Pues yo le decía al Señor, cambia mi vida, procesa mi vida, transforma mi vida, Señor, porque todos llegamos con inmundicia, todos andamos llenos de errores y tras errores, pero cuando no tenemos la luz de Cristo. Pero una vez que ya Cristo te ilumina a través de su palabra y te dice, tú tienes que andar y vivir como Dios lo dice a través de su palabra. Fue de ahí el proceso que ya Dios me llevó, que Dios, para que yo no iba a venir solamente así empantalonada o aretada o así, ¿verdad?, y venir a testificarte del Señor. No, yo quería que Dios cambiara mi vida, que Dios transformara mi vida. Por eso sé que por otra parte Dios era que me estaba procesando en esta área, diciéndome, ¿verdad?, cómo, ¿verdad? Porque Dios fue el que empezó a quitarme los pantalones. Tal vez alguna hermana o tu pastora o tu pastor no se atreve a decírtelo, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios sí se va a atrever a decírtelo a través de su palabra. Dios se va a atrever a decírtelo, o a través de sueños, cuando Dios tiene propósitos grandes para tu vida. Cuando yo me empezaba a poner las faldas pegadas y todo eso, Dios mismo, porque tenía propósitos a mi vida, ¿verdad?, le puedo decir. O cuando yo le puedo decir, andaba así, ¿verdad?, le puedo decir taconada. Era mismo Dios que había venido a mi vida a decirme, ¿verdad?, mira, yo te quiero así, porque si tú, aunque hayas aceptado a Cristo, ¿verdad?, me decía, aunque tú estés yendo a una iglesia, aunque tú digas así, no hago esto, pero si tú no dejas esto, dice el Señor, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces le puedo decir, el Señor me decía, estás muerta, y de la tumba te volví a sacar, ¿verdad? Entonces, mira, por eso es necesario que nosotros cuidemos nuestra vestidura espirituales y físicas, le puedo decir, literales también. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, nos ama, ¿verdad? Le puedo decir, Dios nos dice. Ahora, cuando yo entendí todo eso, digo yo, Señor, sí es cierto, verdaderamente, primero, antes de yo anunciarte una palabra de Dios, verdaderamente, primeramente, Dios tiene que corregir mi vida. Tiene que hablar a mi vida. Dios me la está dando a mi vida. ¿Para qué? Para que yo sea transformada, para que yo cambie mi vida, para que yo testifique del Dios grande, ¿verdad?, que vive en mi vida, para que tú también puedas ser libre. Porque de otra manera te puedo anunciar la luz de Cristo y yo siendo tinieblas, que voy a transmitirte a ti. Te voy a perturbar tu mente. Voy a perturbarte porque te estoy hablando de un Dios santo y yo andando en inmundicias. ¿Verdad? ¿Me entiende? Por eso es tan necesario que todo, ¿verdad?, que el que predica la palabra, viva la palabra, ¿verdad? Que todo aquel, ¿verdad?, le puedo decir, que testifica, ¿verdad?, del Dios de poder, que viva del poder de Dios, que se siga agarrando de la mano del Señor, le puedo decir, y que todos sus caminos, ¿verdad?, los encomiende al Señor, como le digo. Si en tu vida vienen enfermedades, vienen luchas terribles, ¿verdad?, te puedo decir, ¿verdad?, ponlas en manos de Dios y dile, Señor, si es tu voluntad, ábreme puertas si tú quieres. Si tú quieres que yo vaya al médico, y si tú no quieres, Señor, pues ciérrame todas las puertas que me tengas que cerrar, Señor. Y yo voy a seguir confiando en ti y esperando en ti, porque yo es lo que he hecho en mi vida hasta el día de hoy, le puedo decir, ¿verdad?, que yo le oro al Señor, Señor, si es tu voluntad y yo quiero que tú me reveles, yo quiero que tú me ayudes, que tú me dejes esto, ¿verdad?, que tú me enseñes. Desde ese día que yo tuve esa visión, le puedo decir, de que Dios me llamó, le puedo decir, ¿verdad?,
No era porque yo era buena, le puedo decir. No era que porque yo, ¿verdad?, me consagraba para Dios, le puedo decir. Es esa visión que cuando Dios me libertó hizo el milagro de sanidad. Era, le puedo decir, por la purita misericordia del Señor, por su puro amor, déjenme decirle. Por eso yo te digo a ti, hermano, amigo, no te dejes de llevar por los dones, no te dejes llevar por esto, déjate llevar por el amor de Dios, déjame decirte, ¿verdad? Porque de nada me sirve, dijo el apóstol Pablo, profetizar. De nada me sirve decir otro si no tengo amor genuino. Ama al Señor tu Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuenta de la gloria de Dios. Cuenta de la grandeza de Dios. Vive de la grandeza de Dios, de lo que Dios te ha dado, ¿verdad? De lo que cómo Dios se ha glorificado en tu vida. Déjame decirte que es lo que Dios quiere que nosotros transmitamos, ese mismo amor y ese Dios que cambia, ese Dios que transforma. Ese Dios que te liberta de cualquier enfermedad, de cualquier situación en la cual tú dices, yo no puedo dejar de esto, yo no puedo salir de aquí. Pero déjame decirte que si tú te humillas delante de Dios y eres sincero, sincera delante de Dios y vas en serio con Dios, no vas juzgando, ¿verdad? Entonces déjame decirte que Dios va a entrar en tu vida, Dios te va a libertar y Dios te va a hacer una nueva criatura en Cristo, como a mí Dios me dijo. Ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación en Cristo. Dios quiere hacerte nueva criatura en Cristo. Dios es el que te quiere transformar. Dios es el que te quiere dirigir en tu vida, ¿verdad? Por eso es tan necesario que busquemos al Señor. Por eso yo espero, ¿verdad?, que a través de este testimonio, ¿verdad?, y de esta palabra, le puedo decir, usted piense también, ¿verdad?, en contar la gloria del Dios, la grandeza de Dios en su vida y que viva para Dios y que sea agradecido, sea agradecida. Pues le digo, en mi corazón hay agradecimiento, le dijo el Señor en una ocasión, ¿verdad? ¿Quién es el que, ¿verdad?, ama más? Al que se le perdona más. Déjenme decirle, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estábamos llenos de errores, ¿verdad? Tienes que aprender a reconocer, no que porque tú eras precioso, hacías cosas buenas, Dios te alcanzó. No, dice el Señor que éramos lo más insignificantes. Dios nos ha perdonado mucho. Ponte a pensar cuántas cosas Dios no te ha perdonado para que tú también le seas fiel a Él, para que tú también le ames a Él, también tú seas agradecido, seas agradecida. Busquemos del Señor, ¿verdad? La venida de Dios está cerca, busquemos de Dios, ¿verdad? Consagrémonos para Dios, no andemos de un lugar para otro, afirmémonos en el Señor, como le digo, cuando yo era niña, pues eso pasó por como yo, como le digo, no tenía revelación de la palabra, por eso ahora digo yo, no. Ahora nadie me mueve, solamente mi Cristo, le puedo decir. Si Dios me dice, ¿verdad? ¿Me entiende? Pero de otra manera no, ya ve, Dios no permitió que yo me fuera. Si no, ahorita anduviera yo para México, para allá, le puedo decir, ¿verdad? Pero no era esa la voluntad de Dios, déjenme decir. Si no dijo Dios, yo voy a sanar la verdad aquí a ella. Por eso todo este tiempo, ¿verdad?, Dios me ha guardado aquí en Estados Unidos. Le doy las gracias a Dios, ¿verdad?, porque aquí estamos, le puedo decir, hermano. Gracias a Dios, Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Y Dios te bendiga grandemente. Sigue adelante en el camino del Señor. Confía siempre en Dios. Y acuérdate que a pesar de cualquier crítica que llegue a tu vida, ¿verdad?, de cualquier cosa que llegue a tu vida, acuérdate quién fue el que murió por ti. Fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Fue Dios que envió a su Hijo, ¿verdad? También con su grande amor. Déjame decirte, y Él, ¿verdad?, es el que, ¿verdad?, no se merece a que tú y yo le demos la espalda. Como le digo, ¿verdad? Nosotros por eso ahora, ¿verdad?, que ya experimentamos esto, seamos fuertes, seamos valientes, ¿verdad? Y que no nos importe lo que pase en nuestro alrededor, que nosotros sigamos viendo el blanco perfecto que es Cristo, déjenme decirle, ¿verdad? Dios me los bendiga grandemente.